Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse a este seminario para sector privado de Panamá que se implementa en el marco del proyecto de la OEA y el Trust for the Americas Innovación Pública a través de los datos abiertos en Panamá. Este seminario se denomina el sector privado y los datos abiertos, oportunidades de negocio, y agradecemos a todos quienes se conectan presencialmente estando en instalaciones de la AIG en Ciudad de Panamá, a quien agradecemos por habilitar este espacio para sostener este seminario, y quienes se conectan virtualmente a través Ahora de sí. esta Pero, plataforma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Les saluda Mike Mora desde Washington, D.C., en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, desde donde facilito la implementación de estos seminarios. Eh, Quisiera mencionarles que estamos haciendo la grabación de este seminario y les compartiremos a todos y a todas el video como los recursos de este seminario junto a los demás. Muchas gracias a todos. Um, por lo demás, quisiera simplemente a manera de introducción mencionar que este ciclo de seminarios que se imparte en el marco del proyecto de innovación pública a través de los datos abiertos en Panamá es uno de los componentes de este proyecto, y vienen otros componentes más adelante, así que les invitamos a que se mantengan muy conectados sobre este seminario y el proyecto. Sin más, dado a que tenemos un grupo de personas participando de forma presencial en instalaciones de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, tenemos también la introducción que nos dará la AIG a través del señor Rolando Becerra, quien es el coordinador general de datos abiertos de la AIG y para Panamá, a quien agradecemos que esté en este momento en instalaciones para poder darnos las palabras de bienvenida a este seminario. A él lo acompaña en la coordinación el coordinador local del proyecto, el señor Hansab Haji, a quien le solicitamos que abran su cámara, enciendan su cámara y su micrófono para poder recibir estas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días. La OEA, The Trust for the Americas, la ANTAI y la IG damos una cordial bienvenida a esta importante representación de la empresa privada que estoy seguro a partir de hoy se convierte en un nuevo actor de la comunidad de los datos abiertos en Panamá. Gobierno abierto con sus datos abiertos llegó a Panamá para quedarse. Esta política de transparencia y rendición de cuentas propicia la participación y la colaboración de la comunidad. Representa un nuevo estilo de hacer gobierno, un nuevo paradigma de gestión pública que permite cambiar la relación entre la ciudadanía y el Estado. En esta ocasión presentamos a ustedes el seminario Datos Abiertos y el Sector Privado, Oportunidades de Negocio, a fin de mostrarles el potencial económico de la información que se genera en las instituciones de gobierno y que la misma puede ser utilizada por ustedes para potenciar sus negocios o para crear valor adicional sobre la misma. Para finalizar, solo me resta nuevamente dar las gracias por su interés y exhortarlos a que se empoderen de los datos abiertos por ser un recurso que pertenece a todos y que representa una nueva fuente de negocio. Muchas gracias. Rolando, a ti muchas gracias, gusto verte a través de la cámara de nuevo, siempre apoyando a este proyecto y de hecho más allá de este proyecto en diferentes oportunidades que hemos tenido para intercambiar. Gracias a la AIG a través tuyo, a sus autoridades, y es un gusto poder compartir con la AIG en este seminario. Bien, yo entonces me Gracias. voy a permitir continuar en esta misma línea, con lo cual simplemente quisiera indicar que construyendo sobre la sesión anterior para sector privado, donde introdujimos la temática del potencial económico de los datos abiertos,
En este segundo seminario exclusivo para el sector privado de Panamá, disertaremos acerca del potencial económico de los datos a la luz de casos de aprovechamiento de datos abiertos que nos permitan reflexionar sobre oportunidades de negocio con datos abiertos. El objetivo de este seminario será explorar entonces acerca de diferentes alternativas de aplicación de datos con la intención de exponer a los empresarios de Panamá a un menú de oportunidades con potencial económico para su aprovechamiento y cómo estas innovaciones pueden ser puestas en marcha. Para estos efectos contaremos con una charla que será impartida por el señor Germán Retana, quien nos acompaña conectado desde Costa Rica. Él es el director de innovación de Ixpantia. Ixpantia es una agencia que impulsa la ciencia de datos y trabaja con organizaciones alrededor del mundo para implementar estrategias de innovación basadas en datos, la cual brinda apoyo a clientes para desarrollar productos de datos y llevarlos a producción. Desde allí, en Costa Rica y en Ixpantia, Germán, como director de innovación, se encarga de generar planes de acción de innovación con base en datos. Él cuenta con formación en ingeniería, negocios y estadísticas aplicadas. También cuenta con una amplia experiencia como consultor en TI y tiene una amplia trayectoria impartiendo también cursos y capacitaciones de TI. Métodos cuantitativos y gestión de datos para profesionales y ejecutivos de múltiples disciplinas. Doctorado en la Universidad de un MBA de INCAE Business School, una maestría de Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, y él es ingeniero en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Germán nos estará acompañando en unos minutos más adelante. Simplemente quisiera indicar que la semana pasada les comentábamos que según los resultados del estudio del estado de los datos abiertos de la Iniciativa Global de los Datos para el Desarrollo, el OD4D o OD4D, exhibidos en su capítulo 29, los puntos clave para el sector privado que corresponde a datos abiertos eran 4. A manera de introducción los dejo para ustedes antes de continuar ahondando en esta temática. El primero de ellos es que los actores del sector privado juegan 3 roles clave en datos abiertos. Primero, son usuarios de datos. Segundo, son intermediarios de datos. Y tercero, proveedores de datos como colaboradores. Esto según el estudio que nos presenta esta iniciativa de los datos, el del estado de los datos abiertos. Segundo, que también fungen como incubadores aceleradores, apoyando compañías alrededor del mundo para la aplicación y el uso de los datos abiertos. Juegan un rol también en esa dirección. De hecho, me permitiría yo decir que es el más acercado en la definición de Ixpantia, que es la agencia que nos va a estar impartiendo hoy a continuación la charla de este seminario. Tercero, grandes y pequeñas empresas usan datos abiertos en la operación de negocios y para crear nuevos productos y servicios. Hay un nicho muy específico del uso y aprovechamiento de los datos abiertos. Y finalmente, cuarto, que los datos abiertos continúan siendo un recurso mayormente desaprovechado por parte del sector privado, requiriéndose aún mucho trabajo en apoyar a pequeñas y medianas empresas para liberar beneficios que estimulen la innovación de negocios con datos abiertos. Así que a la luz de estos lineamientos, los 2 seminarios sobre datos abiertos para el sector privado de Panamá del ciclo de seminarios del proyecto de innovación pública a través de los datos abiertos. Este es el último seminario del ciclo de 10 seminarios que sostendremos en el marco del proyecto y agradecemos su participación y les invitamos a mantenerse conectados con el proyecto. De hecho, les recuerdo que este proyecto lanzará una convocatoria de financiamiento de iniciativas innovadoras a finales de este mes, así que esperamos que todo el conocimiento adquirido en estos seminarios pueda concretarse a través de ustedes en alguna respuesta a esta convocatoria de financiamiento para iniciativas innovadoras.
Y por último, para quienes gustan recibir el certificado de su participación, les invito a contactar a nuestro coordinador local del proyecto, el señor Hamza Haji, quien podrá darle seguimiento. Dejaremos la información de contacto de Hamza, igual aunque ya la tienen en el chat de esta sesión. Y también compartiremos un enlace en el chat de este seminario a una encuesta que les pedimos completar en este sentido. Sin más, yo quisiera no extenderme más para poder darle la palabra al señor Germán Retana, quien trae la charla céntrica de este seminario, invitarle a encender su cámara de video, su audio, compartir su pantalla para poder iniciar. Muchas gracias eh, a Germán, que se conecta desde Costa Rica. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimo gusto saludarles, tanto los que están en Panamá como en otras latitudes. Para mí es un gran gusto acompañarles en un tema que realmente me apasiona. Mike nos invitó a conversar hoy sobre nuestras propias experiencias trabajando con datos abiertos, que para mí es rico venir a contarles historias de trincheras, de las cosas que funcionan y no funcionan, de qué nos hace falta. Pero a la vez tengo dos objetivos principales hoy. Uno es demostrarles que este tema de datos abiertos y consumir datos abiertos no es ciencia cuántica, está muy a nuestro alcance. Y segundo, que si nos animamos a comenzar no solo a consumir, sino también a compartir datos, hay en efecto muchísimas oportunidades de innovación y por supuesto con su correspondiente valor económico. Voy a agradecerle a Mike la generosa presentación que hizo de mi parte. Em, Nada más quería contarles que en efecto soy un ingeniero en computación. Mi corazón palpita en bits y bytes, pero después de eso comencé a estudiar negocios, mi doctorado es en negocios también. Pero por favor, si en algún momento me comienzo a poner muy técnico, les pido que usen las herramientas que tenemos disponibles para levantar la mano o hacer preguntas. Si yo no logro explicarme bien, no estamos cumpliendo con el objetivo de este seminario, que es compartir conocimiento. Como les adelantaba Mike también, yo funjo como director de innovación en Expantia, una empresa consultora en temas de ciencia de datos, donde trabajamos con nuestros clientes desde la concepción estratégica de los proyectos hasta su implementación y puesta en marcha. Entonces nos toca ver todo desde el por dónde comenzamos un nuevo proyecto de datos hasta el cómo lo hacemos operativo al nivel en que ya los productos de datos, los modelos de machine learning, los dashboards, las visualizaciones, todo esté generando valor para los usuarios finales. Es un poco a lo que nos dedicamos. Y justamente es en estas aventuras de generar valor con base en datos para nuestros clientes que nos ha tocado interactuar con datos abiertos y eso es un poquito lo que les vengo a comentar hoy. Primero, algo de lo que seguramente ya conversaron en el seminario anterior, pero me gustaría recapitular, es qué entendemos nosotros por datos abiertos. Y David Eves, en el 2009, este tema no es nuevo, decía que algo crítico es que el dato sea accesible, que yo lo pueda encontrar vía web. Si esto es un dato que yo le tengo que pedir a un amigo que me mande por correo, esto no es un dato abierto, esto es algo que yo puedo consumir y acceder por mis propios medios si se quiere. Algo crítico, y en esto vamos a profundizar bastante hoy, es que el dato debe estar en un formato que es legible por un computador. Con esto me refiero a que un PDF sí trae transparencia y expone al público datos de cómo se está gestionando alguna entidad pública, por ejemplo, pero no es data que yo pueda analizar fácilmente en un computador. Uno no puede abrir un PDF con una herramienta como Excel porque no es data tabular, si se quiere, no es una tabla de datos. Y por supuesto es importante que yo tenga acceso legal a estos datos. No es que estoy minando datos de forma ilícita, sino que son datos que en efecto tengo permiso para no solo acceder, sino también aprovechar. Ahora, devolviéndome al tema de que esto es elegible por un computador, en muchas ocasiones o un primer paso cuando un gobierno comienza a exponer datos es, mira, usa este link para bajar un archivo de Excel o un archivo de texto separado por comas, un CSV. Pero realmente para innovar ocupamos algo bastante más dinámico. Yo quiero poder tener datos que se actualizan, ojalá en tiempo real, pero por lo menos semanal o mensualmente. Y entonces ocupamos una infraestructura que permita un flujo de datos continuo
tanto del gobierno hacia entidades privadas como incluso entre entidades privadas. Y esto es lo que da origen al concepto de la economía de los APIs. Y ya casi voy a ir a profundizar en qué exactamente es un API, pero me gustaría que comience a visualizarse un ecosistema donde hay múltiples entidades compartiendo datos entre sí. Y algunas de ellas incluso cobran, y por de ahí el término de economía, cobran por poder acceder a su información. Entonces, de nuevo, nuestro foco hoy va a ser un ecosistema donde entidades públicas y privadas intercambian información para la generación de valor. En algunos casos la monetización es directa porque yo estoy cobrando por cada consulta de datos que se me hace. En otros casos mi valor económico viene de los efectos de red y la innovación que surge a partir de los datos que estoy compartiendo y los beneficios que esa innovación trae para mí. Pero comencemos a hilar más fino. Un API, en inglés son las iniciales para Application Programmable Interface, es una interfaz de programación de aplicaciones de software para recibir solicitudes por información y enviar respuestas. Entonces, ¿cómo significa esto? Yo tengo una aplicación de software, tengo un sistema de información, tengo una página web, tengo una app móvil que requiere cierto dato. Y lo que hace es mandarle esta solicitud a una entidad de software que se llama un API. El API está conectado a la fuente de datos que vamos a estar explorando. Entonces el API recibe la solicitud, piensa en un tiquete. Esto es como cuando uno va como uno tiene un vale y va a ir a retirar una entrada, uno presenta un tiquete y dice, yo quiero que por favor me des esta información. El API va a la base de datos, busca la información, prepara la respuesta y se la retorna como un mensaje a la aplicación que consecuentemente recibe la solicitud de información, recibe el mensaje con la información que la aplicación había solicitado inicialmente. Déjenme ahora clarificar esto con un ejemplo para a la vez demostrarles cuánto podemos hacer mediante la interacción con APIs o dialogando con APIs, aun si nosotros no tenemos acceso a la información. Y vamos a imaginarnos una historia, y es una historia que es muy cercana a la oficina donde están algunos de los que nos escuchan hoy en AGI. Yo quiero saber dónde queda la AGI. ¿A dónde voy a ir a buscar eso? Tradicionalmente me voy a ir a un servicio como Google Maps, como Apple Maps, algún servicio de mapas en general. Yo lo que tengo es el nombre del lugar y quiero las coordenadas geográficas para geolocalizar este lugar. Esto lo puedo hacer yo mediante la página web de Google Maps, por ejemplo, mediante la aplicación de Google Maps, pero también lo podría hacer una computadora. Yo me puedo conectar al API de Google Maps. Google Maps tiene un API que recibe solicitudes de datos y retorna respuestas. Yo le mando el nombre del lugar para el cual quiero las coordenadas y en la respuesta para mi aplicación, el API de Google Maps me retorna las coordenadas. Y de pronto yo sé que el Centro para Acceso a la Información de Panamá, Corea, ubicado en la ciudad del saber, está en las coordenadas 8.99 y menos 79.57. Noten que esta es información que yo no tengo en mis bases de datos. Yo todo lo que sé es cómo ir a consultar esta información y obtenerla de un API. Aquí aplica lo de que para innovar no ocupamos saberlo todo, pero necesitamos saber quién sabe. Yo no necesito tener todo el conocimiento del mundo, sino que tengo que tener acceso a este conocimiento. Y esto es lo que comenzamos a lograr sobre APIs. Pero asumamos que yo estoy considerando visitar la ciudad del saber en Panamá y me interesa saber, por ejemplo, cómo está el clima. Yo ya tengo las coordenadas de dónde está ubicado el lugar al que quiero ir. Y yo ahora quiero clima. ¿Qué tal si hubiese otro servicio, otro API al que yo me puedo conectar, al que yo le mando las coordenadas y este API me devuelve datos de clima? Hay un servicio llamado Open Weather Map al que yo le puedo mandar coordenadas, como lo fueron las coordenadas que obtuve de la ciudad del saber, y él me devuelve geolocalizadas las 10 o 20 estaciones meteorológicas más cercanas a las coordenadas que yo le di y me da la temperatura. Y por ejemplo, anoche la temperatura era de 24.88 grados centígrados en las 10 estaciones meteorológicas más cercanas a las coordenadas que yo le suministré de Ciudad del Saber y en particular las oficinas de la AGI. Estos son servicios, vale mencionar, que operan bajo un modelo freemium.
Premium significa que hay cierto nivel de consumo o cierta cantidad de consultas que yo puedo hacer de manera gratuita, pero si voy a excederme de cierto límite gratuito, debo pagar. ¿Hay una consulta? ¿Escuché el micrófono? No, adelante Germán. Intermitentemente se abre el micrófono en Panamá y crea un poco de ruido. Así que adelante nomás. No, no hay problema. Igual como suena muy duro, cuando escuche el micrófono yo voy a pausar y si hay preguntas bien, y si no me espero a que se vuelva a aparecer el mute. Les comentaba entonces que estos son productos que para experimentar, para ver si esto funciona o no, es gratis. Porque no puedo hacer un número limitado de consultas a estos servicios para ver si esto me funciona o no me funciona. Si me funciona, mi negocio, mi consumo va a escalar y voy a comenzar a pagar, pero voy a comenzar a pagar porque le estoy sacando rédito al consumo de esta información que está disponible a través de Google o a través del Open Weather Map. Pero yo quiero hacer un paso más incluso. Yo ahora tengo esta información y me gustaría plasmarla sobre un mapa, pero un sistema de geolocalización es complicado, porque ¿qué tal si alguien me ofrece un servicio donde yo le mando las coordenadas de donde estoy, las coordenadas de las estaciones meteorológicas, y yo recibo un mapa? OpenStreetMap, y en particular un paquete que se llama Leaflet, es un servicio, un API, que me permite enviar datos con coordenadas y recibir un mapa de regreso. Y el resultado de esta historia es un mapa que se ve como el que les estoy mostrando. Ahora, esto es un pantallazo. Me gustaría hacer esto más rico. Esto es información viva que yo puedo navegar. Estas son, y aquí mis amigos panameños sabrán mejor que yo dónde exactamente se ubican estos lugares, pero estas son las 10 estaciones meteorológicas más cercanas a este punto azul que le di, que fueron las coordenadas que yo obtuve a través de Google Maps. Entonces, toda la información, desde las coordenadas, pasando por la información meteorológica, pasando por el mapa, lo desarrollé con datos que yo no tengo y con sistemas que yo no desarrollé. Y aquí es donde pueden comenzar a palpar el potencial de innovación que hay en esto, en lograr acceder y consumir información sin necesariamente ser yo el dueño absoluto de la información. Y eso es lo que permite la economía de APIs, the API Economy, donde comenzamos a interfazarnos, a interactuar con datos de otras entidades y potencialmente o en particular datos abiertos de un gobierno como el panameño. Un ejemplo de un API cercano a nosotros, puesto que la mayor parte de nuestra operación sucede desde Costa Rica, es el API de Presidencia de Costa Rica. Y noten que es un API al que nos podemos conectar para enviar solicitudes y recibir respuestas. El funcionamiento de los APIs es algo muy estándar, es enviar solicitudes y recibir respuestas. No quiero entrar en detalles técnicos, nada más quiero mostrar que la metodología de trabajo de enviar solicitudes y respuestas es la misma para cualquier API. Pero una gran pregunta es, bueno, ¿y qué tan difícil es comenzar a aprovechar esto? Y casualmente hace aproximadamente un mes aquí en Costa Rica, en Xpantia tuvimos la gratísima oportunidad de colaborar con la organización del primer Datatón de colaboración ciudadana. Quienes han escuchado el término hackathon, donde un montón de personas llegan a tratar de desarrollar aplicaciones para algún bien común o lograr algún objetivo estratégico, esto es lo mismo, pero lo decidimos llamar Datatón porque el objetivo del Datatón es ver si juntamos un montón de cabezas pensantes con ganas de innovar y logramos sacar provecho de los datos abiertos del gobierno de Costa Rica. Una iniciativa valenciana donde aprendimos muchísimo sobre qué es lo que no se puede hacer y oportunidades de mejora en el proceso, pero la experiencia como tal fue sumamente rica porque todos aprendimos. Los consumidores aprendimos sobre cómo acceder y consumir información y quienes compartían los datos, en este caso, el personal del gobierno abierto de Costa Rica tuvo un montón de retroalimentación sobre cómo hacer su servicio mejor. Pero ¿cómo fue que esto resultó siendo un éxito? Para mí fueron tres factores clave. El primero, un interés común. Al inicio de la actividad que la desarrollamos en la zona de San Carlos, una zona rural en el interior de Costa Rica, lo primero que hicimos fue, mira, tenemos datos de estos tipos, tenemos datos de salud, tenemos datos de finanzas públicas, de compras públicas, tenemos datos de delitos y criminalidad, tenemos datos sobre desarrollo rural y datos agropecuarios,
Agrúpense ustedes por intereses para ver quiénes van a trabajar hoy con quién. Esto fue un evento que duró aproximadamente una mañana y media tarde, ni siquiera fue que le dedicamos un día completo a esto. Pero lo primero fue motivación. Yo tengo interés en ir a explorar cierta fuente de datos, a ver qué descubro, a ver qué encuentro. Lo siguiente fue habilidades, o cuando menos ganas de aprender. Habían personas que habían llegado aquí que, aunque tenían alguna noción de qué se requería para acceder a datos, realmente no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Son personas con una visión un poco más estratégica y cuya principal vocación es quiero ir a resolver un problema sobre algún tema de criminalidad, por ejemplo. Y yo sé que allá me voy a encontrar con otra gente técnica que me complemente y esto es algo muy rico de cómo generar valor en tareas tecnológicas, donde hay mucha gente técnica que entiende muchísima programación, pero no entiende de la aplicabilidad a nivel de negocio de los datos, y hay gente que sabe exactamente qué problema quiere resolver, pero no sabe cómo acceder a los datos para resolver sus problemas. Y la conjugación de estos dos perfiles genera muchísimo, muchísimo valor. Pero ciertamente requerimos de cierto nivel, cuando menos básico, para poder acceder a estos datos. Y por último, por supuesto, requerimos los datos en sí. Y en particular, entre lo que el gobierno de Costa Rica ha publicado, hay datos históricos de padecimientos en el ámbito de salud. Y fueron estas y otras fuentes de datos las que exploramos durante este evento. ¿Qué surgió de esto? Pues juntamos el interés de las personas, la habilidad de unos cuantos y los datos disponibles y comenzamos a tener reportes, por ejemplo, de los casos más comunes de tumores clasificados por provincia y género en Costa Rica durante los 3 años que iban del 2014 al 2016. Estas son preguntas que quizás haberlas encontrado en un reporte, en algún PDF escondido en alguna página web recógnita al gobierno, sí, la información habría estado ahí. Pero esta es información que yo busqué, que yo generé, que yo obtuve porque yo estoy interesado en sacarle valor. Y la idea de que esto lo hice yo en 3 cuartos de día es clara señal de cuánto potencial hay en esto. Estos son ciudadanos que están explorando datos públicos, aprendiendo, emocionados, y potencialmente estos son datos que también puede tomar una entidad privada, un negocio, para comenzar a hacer campañas. Yo me imagino, bueno, farmacéuticas pueden venir aquí y diseñar campañas de mercadeo para padecimientos de salud por zonas geográficas gracias a información que es pública, eh, hecha pública por los gobiernos. Igualmente, academia puede venir aquí y con la misma facilidad examinar esto y entender correlaciones entre factores demográficos y niveles de educación, indicadores socioeconómicos y cómo impacta esto la salud de los habitantes del país. Hay realmente muchísimo que se puede hacer con relativamente poco esfuerzo una vez que los datos han sido expuestos y se pueden consumir por una computadora. Otro proyecto que surgió de este mismo Datatón fue un equipo que se puso a explorar datos de criminalidad por cantón. Cantón es una unidad divisoria geográfica de la población en Costa Rica. Y esto se los quiero mostrar en vivo porque es un reporte lindo. Esto hasta se ve elegante, hasta se ve ejecutivo. Y es un reporte que me dice cómo ha evolucionado el índice de delitos en el tiempo. Me da la distribución aquí con escalas de colores. Puedo identificar cuáles son los lugares donde hay más o menos criminalidad por provincia. Esto es algo totalmente dinámico porque está programado leyendo los datos con lenguaje de programación como R que permite hacer informes dinámicos, algo en lo que a nuestros clientes les encantan estos datos, porque en el momento en que el gobierno o la fuente de datos se actualice, automáticamente se va a actualizar el reporte también. Tenemos estadísticas, barras de gráficas donde vemos cuántos crímenes o delitos hubo por cada una de las provincias, distritos o estados de nuestro país. Y esto surgió de nuevo en cuestión de 3 cuartos de día, con personas que tenían alguna experiencia haciendo este tipo de gráficos, accediendo a la información. Y eso es lo que Datos Abiertos pone a nuestra disposición. Noten que esto no requirió de mayor desarrollo, no requirió importar y cargar todos estos datos a nuestras bases de datos. Simplemente requirió nuestra disposición para ir a acceder, conectarnos a este API y consumir los datos. Un caso más cercano a temas de negocios. Pronósticos de ventas en un consumo masivo. En Ixpantia estuvimos involucrados con una empresa grande de consumo masivo en México
Muy seguramente ustedes han probado de las bebidas que esta empresa produce, pero no puedo ahondar en más detalles por temas de confidencialidad. Pero el tema de predicción o pronóstico de ventas es un tema clásico en el ámbito de negocios. ¿Y cuál es el enfoque habitual para esto? Tradicionalmente una empresa cuenta con datos históricos de sus ventas. En este caso nosotros nos contrataron para desarrollar un modelo de Machine Learning que tomara toda la información histórica de decenas con miles de SKUs, de Stock and Keeping Units, unidades de inventario y distintas líneas de negocio por categorías de productos, por general datos a los que la empresa tenía disponibles a través de su sistema de información transaccional, sus históricos de facturaciones, y con base en estos datos, tómenlos y generemos un pronóstico de las ventas que vamos a tener durante el siguiente periodo de tiempo, por ejemplo, el siguiente trimestre. Ellos, además de la información transaccional de cuántos han vendido, que lo tenían en su sistema de ventas, valga la redundancia, habían contratado estudios de mercado, en particular Nielsen, que es muy conocido en este ámbito, para temas como market share y otros datos particulares a su industria, que les entendía dónde estamos en contexto, dónde vende más, cuándo vende mi competencia. Y por aquí va el desarrollo de este proyecto, pero este proyecto tiene muchísimo más potencial si nosotros comenzásemos a consumir datos de más fuentes, de fuentes adicionales. Por ejemplo, ¿qué tal si el gobierno mexicano, mediante APIs, expusiera al público datos demográficos de la población? La misma data que viene de censos se hacen públicos a la población y yo puedo tomar esto para hacer estimaciones del potencial de mercado en las distintas zonas geográficas del país en el cual estoy trabajando. Porque yo sé exactamente cuántas personas viven ahí, sé qué rangos de edades tienen, sé conozco su género, potencialmente hay índices de desarrollo económico en cada una de las zonas geográficas, índices de progreso social en las zonas que estoy evaluando. Y esta es toda información que los gobiernos invierten millones de dólares y recursos recopilando, que el gobierno le gustaría hasta hacer público y exponer, porque esto no es solo beneficioso para la academia y estadísticas de los reportes del Estado de la Nación y cómo ha evolucionado el país. Esto es útil para el crecimiento de la economía del país como tal. Y ciertamente el acceso gratuito a esto va a ser bastante menos costoso que con una contratación de un estudio de mercado. Similarmente, ya sea de servicios como Open Weather Map o de las mismas instituciones que monitorean el tema meteorológico en nuestros países, si ellos ponen a mi disposición el pronóstico del tiempo general para el siguiente mes, yo puedo comenzar a ver, bueno, mira, va a haber una ola de calor, eso significa que la gente va a consumir un montón de las bebidas refrescantes. O por el contrario, viene una ola de frío, mejor me enfoco en bebidas, en un chocolate caliente, en un café caliente, bebidas más afines al clima que se viene. Y esto puede variar por región y yo puedo tomar en cuenta esta información para mis pronósticos de ventas. Ahora, aquí estamos pensando en datos que yo habitualmente contrato o datos abiertos por entidades gubernamentales o institutos que monitorean el tema meteorológico. Pero ¿por qué no comenzar también a compartir información entre empresas? Y, por ejemplo, mis puntos de venta, las personas a quienes yo les vendo mis productos en el ámbito de consumo masivo, me podrían compartir información de cuántas bebidas venden ellos como un todo, tanto las mías como las de mi competencia. Y potencialmente yo le pago a ellos mismos por el acceso a esta información. Ellos me venden su información. O tal vez hacemos un trueque de información y ya casi llego a ese punto. Pero ellos tienen información fehaciente, precisa, hasta potencialmente más precisa que la que resolvió mediante encuestas la gente a la que le contraté el estudio de mercado. Es información que ellos de todas formas tienen, simplemente tienen que agruparla, resumirla y presentarla de una forma que sea legal para ellos y me dan un gran beneficio a mí. Yo también me puedo aliar con empresas que organizan eventos. Muchas veces hay productoras que hacen conciertos, otras cosas similares, festivales que duran una semana en algún pueblo. Y estas personas me pueden informar a mí, mira, en tal punto del país voy a hacer un festival que dura una semana y potencialmente vas a tener un pico de ventas aquí, te quiero informar esto. Y con base en la información que yo estoy recibiendo,
yo no solo puedo actualizar mi pronóstico de ventas para esa región geográfica en particular, para ese pueblo o esa ciudad, sino que hasta le puedo pagar de vuelta a la empresa que me da esta información con base en incentivos. Mira, te voy a dar un descuento, te voy a dar algún paquete promocional. ¿Y por qué no recibir también información de otros negocios, incluso de mi competencia? ¿Qué tal si los competidores, si todos los que vendemos bebidas o todos los que vendemos cierta línea de productos o ofrecemos cierto servicio en alguna región, nos ponemos de acuerdo para que nosotros compartamos toda la información, todos tenemos visibilidad hacia cómo está el mercado y de ahí en adelante le compete a cada quien ver qué hacemos con esta información? Esto suena hasta absurdo a veces, cómo es que yo voy a compartir información con mi competencia, pero ya casi les quiero mostrar y les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto es muy provechoso para entidades en el sector turismo. Y ya casi regreso a este punto. Ahora, el ciclo de datos abiertos y compartir datos para las empresas no se limita al recibir información. Yo mismo puedo compartir esta información. Esto es realmente un ecosistema de APIs, un ecosistema de entidades públicas y privadas compartiendo datos para la generación de valor. Y es que este pronóstico de ventas es información que nadie más tiene en este momento. El modelo de Machine Learning que desarrollamos acaba de generar un conocimiento que solo nuestro cliente tiene en este momento. Y este cliente lo puede aprovechar para muchísimo más que simplemente saber cuánto va a vender en el siguiente trimestre. Porque le puede compartir su información a los proveedores y, por ejemplo, comenzar a automatizar lo que va a ser el proceso de tramitación de órdenes de compra. Yo le puedo anticipar a mis proveedores, mira, aquí tengo información y durante el siguiente trimestre yo tengo previsto que voy a vender este volumen y por tanto necesito comprarte este volumen de materia prima o de inventario en el caso de reventa. También le puedo dar información, incluso geográfica, a mis distribuidores para que ellos comiencen a planificar sus rutas y optimizarlas. Le puedo compartir también esta información de vuelta a los puntos de venta. ¿Para qué le serviría esto un punto de venta? Porque tal vez yo le digo, mira, yo estoy viendo, yo tengo información no solo tuya, sino de otros puntos de venta en tu región. Y te puedo informar que en términos relativos tus ventas están subiendo o están cayendo. Vos estás vendiendo más o menos de mis productos en comparación o en relación a los otros puntos de venta, los otros supermercados, por ejemplo, en tu misma ciudad, en tu misma zona geográfica. Y es información sumamente rica para ellos. Y de pronto hay una simbiosis donde los puntos de venta me comparten información y yo le comparto información de vuelta a los puntos de venta y estamos aprendiendo y obteniendo conocimiento juntos que no teníamos antes. ¿Y por qué no? Yo también le puedo compartir esta información de vuelta al gobierno que tal vez esté interesado en proyecciones macroeconómicas, índices como índices de precios a nivel de distintas regiones, y yo le puedo indicar, mira, tal vez mi escala es tan grande que realmente mi proyección de ventas tiene cierta correlación directa con las proyecciones macroeconómicas del gobierno y esta información que puedo utilizar también. Quería retomar el ejemplo de compartir información con mi competencia. Y esto es un ejemplo que conocimos cuando fuimos a dar unas charlas sobre temas casualmente asociados a datos abiertos en Tenerife, en un congreso donde estuvimos ahí hace un par de meses. En Tenerife, en particular en el sector turismo, hay un acuerdo entre los hoteles y en general las personas que venden noches de hotel en la zona para compartir información a la entidad gubernamental, quien como pago a todas las entidades emite reportes a las que solo tienen acceso las entidades o las empresas que se dignaron a compartir información. Entonces, si vos me das tu información de la demanda que has tenido, yo te devuelvo un estudio con la data agregada de cómo se está comportando. Este es un pantallazo, pero se los quería mostrar en vivo. Este portal de Tenerife, que se acaba de caer, hablamos de oportunidades de mejoras. Banco de datos. Está vivo. Estaba despertando nomás ahí, ¿Estamos Germán. grabando? Era nada más para que vean que esto es real, que no era un video grabado Bien. y que los computadores a veces fallan, son cosas que pasan. Lo sé yo que soy ingeniero en computación. Pero, por ejemplo, aquí
La ciudad de Tenerife recopila datos sobre empleo, sobre índices de precios y en particular datos de turismo, que fueron los que conocimos. Y aquí hay un nivel agregado que es público, pero también hay reportes que ellos emiten y que se los devuelven a las entidades que compartieron información. Y aquí, por ejemplo, tienen estadísticas del número de turistas alojados en Tenerife, luego de haber agregado la información que le dieron todas las personas que venden noches y que saben cuántos turistas tuvieron en sus respectivos hoteles o lugares de hospedaje. Una simbiosis de nuevo donde es un ganar-ganar entre las entidades privadas que comparten información que de todas formas ya tenían, porque ellos saben cuántas personas distintas hospedaron, y ganaron por compartir esta información que no tenían antes, conocimiento que no tenían antes, que es la demanda total de cuántas personas vivieron en Tenerife eh, a lo largo del tiempo. Y con base en ellos pueden ver cómo se está yendo el mercado. Porque si esto sube mucho, pero a mi hotel no está llegando nadie, claramente me estoy quedando atrás. O por el contrario, si esto no subió, pero yo obtuve mucho más huéspedes, que es decir que yo le estoy quitando el mercado a mi competencia. Información muy apetecible para los empresarios. Y de nuevo, ¿qué es lo que se ha requerido de esto? Primero, disposición para compartir y ir a explorar y consumir datos. Y lo segundo es cierto expertise técnico, que es en alguna medida, Mike comentaba que Expantia trabajamos como intermediarios para ayudar a la empresa a conectarse e innovar con este tipo de datos. Un proyecto típico nuestro involucra muchísimos datos internos del cliente con el que estamos trabajando, pero habitualmente el enriquecimiento que podemos hacer de estos datos con data externa, ya sea contratada o consumible mediante portales de datos abiertos, tales como los ejemplos que les he mostrado, realmente magnifican de una manera muy significativa el beneficio que las entidades pueden tener eh, a la hora de analizar los datos e innovar con ellos. En nuestra experiencia, los clientes usualmente no tienen su radar esta información porque están muy acostumbrados a sus reportes de ventas con base en sus históricos de ventas. Pero a la velocidad a la que avanzan las tecnologías, avanza el poder de telecomunicaciones. Y es que antes uno pensaba que uno solo tenía datos cuando los tenía en su disco duro. Ahora realmente en nuestro disco duro ni siquiera nos caben los datos porque fuentes de datos meteorológicas, fuentes de datos de indicadores de salud, fuentes de datos de las que tiene el gobierno, miden varias decenas de gigas en tamaño y yo no quiero tener una copia de esos datos, pero tampoco necesito una copia de datos. Lo que quiero son las herramientas para poder acceder y consumir esta información para continuar innovando y un poco eso es lo que hace para nosotros trabajar con nuestros clientes tan ricos. Con esto, Mike, concluyo mi presentación. No sin antes recalcar que aquí les estoy dejando mi información de contacto. Yo soy un fiel creyente que el Internet es un mundo muy pequeño y me encantaría poder conversar tanto en este momento como también después de esta charla, conversar con ustedes sobre las oportunidades, sus aventuras y quizás hasta ver cómo les ayudamos en el proceso. Pero a este punto, comencemos la conversación, que ha de ser la parte más interesante de esta mañana. Muchas gracias, Germán, a ti por la presentación. Muy importante todos los atributos que nos presentas de esta discusión para el aprovechamiento de los datos abiertos y el potencial económico, comercial detrás de ellos, la facilidad también de poder hacerlo eh, y navegar en esto. Así que rescato muchos puntos de mucho valor de esta presentación. Yo sí quisiera en este momento invitar a los participantes, como les invitaba con antelación, a que nos hagan llegar sus preguntas para que Germán pueda replicar, al igual que a Hamza en Panamá, con el grupo de participantes en la AIG en Ciudad del Saber, para que igualmente se pueda hacer. En el caso de Hamza en Ciudad de Panamá, Hamza, si hay una pregunta en particular, algún comentario, pueden hacer uso del micrófono que tienes los derechos, entonces se puede hacer así y replicamos y analizamos. Y en el caso de los participantes conectados en línea, déjenos su pregunta en la herramienta de chat y empezamos este diálogo. Mientras eso se prepara, que seguro llegarán las preguntas, Germán, yo quisiera
preguntarte a ti un poco en la reflexión de Expantia, más allá de ofrecer este conocimiento, si pudieras hacer un análisis rápido o darnos una panorámica de cómo es ese proceso de inmersión, si ya han logrado captar algún patrón de compañías o de organizaciones que inician este proceso de aprovechamiento de datos con una óptica de negocio, eh, cómo inician, cómo terminan, eh, qué tan abiertas son, cuáles son los temores, los desafíos, si hay algunos patrones que ya se han encontrado en ese proceso, que me parece que sería muy interesante poder escuchar de la experiencia de Expantia un pantallazo de cómo respiran cuando se inician estos procesos y ciertamente pensando un poco en la realidad de muchas empresas, no solo en Panamá, muchas pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas, que bien quisieran sumergirse, entrarle, pero que a lo mejor eh, tienen todavía muchos cuestionamientos al respecto. Entonces, esa es un poco de la experiencia que me gustaría escuchar de ustedes, Germán, si la tuvieras, mientras van llegando las otras preguntas. Y una vez respondas eso, ya nos dice Hamza que tiene una pregunta en Panamá. Gracias, Germán. Muy bien, Pablo, sí. Y qué linda pregunta, porque el cómo comenzar es una de estas cosas que es mucho más fácil dicho que hecho, ¿no? Es verdaderamente un reto y no sé si notaron, hace un rato Hamza me dijo profesor Retana, es que él me conoció porque fui profesor suyo en el INCAE, justamente en un curso sobre temas de datos. Y entonces a mí me encanta conversar y plantear marcos conceptuales. Y justamente sobre este tema que vos me preguntabas, Mike, de cómo comenzar, muchas veces nosotros le tenemos miedo al tema de datos porque pensamos que es un tema de tecnología, es un tema de científicos de datos, es un tema muy lejano a mi persona. Pero más bien no lo es. En nuestra experiencia, uno de los principales errores que cometen organizaciones es pensar que estos proyectos son competencia casi que exclusiva de la gente de tecnología. Y es que, ya ver, aquí yo hablo como un ingeniero en computación, ¿no? Yo me gradué de ingeniería en computación y me consideraba a mí mismo un excelente ingeniero, pero muy rápidamente cuando salí al mundo empresarial me di cuenta que yo solo de ingeniería sabía. Yo entendía muy poco de mercadeo, yo entendía muy poco de finanzas y contabilidad. Y en el mundo de la ciencia de datos, de innovación con base en datos, sucede lo mismo. Hay personas que son súper hábiles en la manipulación de datos y análisis estadístico y econométrico de los datos, pero no tienen la claridad de negocio, la perspicacia empresarial que un empresario tiene en gran medida con base no solo en su formación por temas académicas, sino sus muchos años de experiencia. Es que un proyecto de ciencia de datos, voy a permitirme compartir pantalla de nuevo, ¿me podrías confirmar brevemente? ¿Estás viendo algo que dice Así es, proyecto Germán, grande? veo perfecto ahí proyecto. Ok, fabuloso. Entonces, un proyecto de ciencia de datos primero se marca dentro del contexto de estrategia de negocio. Ahí se definen los objetivos. Todo proyecto de ciencia de datos, todo proyecto de analítica de datos va a generar conocimiento. Por algo se le llama una ciencia, ¿no? Es una ciencia de datos, la ciencia genera conocimiento. Este conocimiento yo lo voy a usar para la toma de decisiones que van a impactar la operación del negocio. A la larga esto impacta los resultados y esto es un ciclo donde yo gradualmente voy aprendiendo conforme voy desarrollando los proyectos. Y algo crítico es que hay un rol estratégico donde un proyecto no nace de alguien que sabe estadística. Un ingeniero no lo... La concepción de un proyecto no es un informático o un analista de sistemas. No, la concepción de un proyecto es una idea, una necesidad, una idea de cómo cierto tipo de datos se podría aprovechar para un nuevo servicio, un nuevo negocio, generar nuevo conocimiento que requiere mi empresa. Y entonces es alguien con un rol estratégico, como podría ser un Chief Data Officer, pero también podría ser un director de mercadeo, un director de finanzas, un director de operaciones,
quien decía ello, a mí me gustaría entender cómo cierta data se puede utilizar para generar cierto conocimiento. Y esto va a ser un proyecto que después se le pasa a la gente técnica que va a comenzar a desarrollar. Pero toda la fase del proyecto de comenzar la exploración y análisis de los datos, comenzar a apreciar tendencias, ver, mira, aquí hay algo que no encaja, que se sale normal, investiguemos qué es. Yo sé que yo tengo datos de ventas, yo sé que hay gente que hace estudios de mercado, me interesa saber lo que me ofrece el gobierno abierto de Panamá para innovar. Toda esta parte es puramente, si se quiere, política, estratégica, social, de entender cuál es el proyecto que vamos a desarrollar sin tan siquiera meternos en temas de código, y no voy a profundizar en este momento aquí porque no es el foco de esta conversación, pero todo esto, de nuevo, me quiero recalcar, es de carácter empresarial, es de carácter estratégico, es todo lo que engloba lo que se va a hacer desde el punto de vista técnico, que va a ser información para toma de decisiones o podrían ser APIs que son consumidos por otros sistemas de información. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es un efecto bola de nieve. Esto es, disculpen un instante, estoy buscando el slide que quiero. Lo voy a buscar de manera distinta. Esta es la que quiero. Esto es un efecto bola de nieve, donde el primer proyecto, muchas veces nuestro error es que pensamos que el primer proyecto debe solucionar todos mis problemas. Y esa no es la forma en que en desarrollo de software y en particular en temas de datos somos más ágiles. Algo más ágil es, déjame comenzar con algo pequeño, un éxito pequeño que demuestre valor. Y por ejemplo, simplemente déjame explorar y ver si logro encontrar una estadística de cuánta gente vive en cierto poblado que es de mi interés para valorar yo el tamaño del mercado en el que quiero meterme, en el que quiero incurrir. Simplemente eso. Y eso va a generar un producto de datos, va a generar conocimiento que yo no tenía antes, me va a dar información que yo no tenía antes y dice, mira, ok, ya logré esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Y en el momento que damos un primer paso, por pequeño que sea, comienzan nuevas ideas. Este es el típico donde, mira, Germán, y ya que obtuvimos eso, podemos obtener este otro indicador también. Ahora que me dijiste cuánto vive, vos me puedes decir qué edades tienen. Y además hay otra información sobre indicadores económicos. Esto se puede poner junto con los datos de ventas que teníamos yo, a ver si yo estoy vendiendo, si mi crecimiento es proporcional al crecimiento económico de la zona donde estoy incurriendo, donde estoy involucrado o no. Y esto es un efecto bola de nieve, donde la clave es animarse a comenzar pequeño, con un presupuesto pequeño. Noten que incluso estos APIs que les mostré, yo no tengo que comprar un servidor de $10,000 o comprar una licencia de software de $4,000, no. Yo tengo que pagar centavos de dólar por cierto número de consultas que le hago a los APIs. Entonces, al inicio es gratis y después de eso uno paga por el consumo de estos datos conforme los va utilizando. Es modalidad pago por uso. Si yo pago más es porque estoy consumiendo más. Entonces, hasta son modelos de innovación que tienen costos de entrada sumamente bajos y cuyo costo va subiendo conforme yo voy necesitando más, pero si voy necesitando más es porque estoy vendiendo más también. Entonces van de la mano. Y devolviéndome a tu primera pregunta, Mike, para mí la clave para poder comenzar es animarse a comenzar pequeño. Ver esto como un experimento que poco a poco nos va a ir delineando hacia dónde queremos ir, porque nosotros hoy, por ejemplo, en Xpantia, nosotros nunca le vendemos a nuestros clientes un proyecto de 6 meses. No porque no podamos trabajar más de 6 meses con un proyecto, pero es que nosotros nos sentimos hasta hipócritas si le proponemos algo como si tuviéramos una bola de cristal y sepamos qué vamos a haber aprendido los datos y dónde vamos a estar en 6 meses. Preferimos proponer un proyecto, y de hecho así son nuestros proyectos, de 2 meses, y al cabo de los 2 meses nos volvemos a sentar y decimos, sí, este fue un proyecto exitoso, esto fue lo que aprendimos, estas son las oportunidades nuevas que identificamos, metámonos juntos en el siguiente proyecto de 2 meses. Y esa es la forma que incluso nosotros trabajamos, ya sea con datos abiertos o no, con nuestros clientes. Ágilmente, proyectos pequeños, ciclos iterativos, aprendizaje continuo. Sí, sí. Adelante, Hamza, ¿Hay abre tu otra pregunta micrófono, en cámara, Panamá, como Hamza? quieras mejor hacerlo y atendemos la pregunta desde Panamá. Muchas gracias de paso, Germán, por la respuesta y ahomdarnos en este proceso que me parece crucial para esto que es romper el hielo
entrarle a los datos abiertos y hacer y sacarle el mayor provecho. Adelante, Hans. Buenos días, profesor. Primero de todo, un gusto volver a escucharlo, recordarle los tiempos de INCAE y, bueno, las 2 semanas esas que pasó usted haciéndonos trasnochar suficiente. Profesor, tengo una pregunta acá en Panamá para usted y se la paso un segundito. Profesor, ¿cómo está? Le habla María Elena García. Yo fui alumna de usted cuando estuvo dictando unos cursos aquí en Panamá y también fue un gusto escucharlo. Quisiera hacerle la pregunta sobre un poco cómo hacemos la gestión de cambio para cambiar la mentalidad de ciertas instituciones, y no podría decir las instituciones, tal vez las personas que están en las instituciones, de que los datos solo son propiedad de, digamos, de la institución y no pueden ser utilizados por el público. Aunque se pagaron con los impuestos del público, no pueden ser publicados para la utilización abierta de las empresas, en este caso. Y tengo un caso muy verídico. Creo que en Panamá hay datos que se podrían compartir entre la Dirección General de Impuestos, que es lo que cobran los impuestos sobre la tierra, el mapa de Panamá, que lo tiene en este caso la Autoridad Nacional de Tierras, la NATI, con todos los predios de barridos de hace años, desde mucho antes del 2007, por allá hay barridos catastrales, junto con los datos del registro público de las fincas. Todos esos datos se podrían jalar de estas múltiples bases de datos y compartir en un solo. Sí. Bueno, listo. Eso sería lo que me gustaría saber. ¿Cómo se hace esa gestión de cambio y qué ideas? Bueno, otra cosa, vi en el Datatón que ustedes habían tenido un sistema geográfico ahí instalado. Quería saber si era un sistema open source o era una licencia pagando. Y en particular este tema de cambio de mentalidad, porque nosotros intuitivamente tendemos a pensar que tener los datos es poder y por eso yo quiero ser el dueño del poder, quiero ser el dueño absoluto e irrestricto de mis datos y nadie más puede tocar mis datos. La pregunta de fondo que nos queremos hacer es ¿cómo puedo yo generar más valor a partir de mis propios datos? ¿Cuánto puedo ganar yo si alguien más accede a mis datos? Y por eso me parecía tan emocionante, tan rico y ejemplar el ejemplo de turismo en Tenerife, donde uno típicamente pensaría que no es que yo no le puedo compartir a nadie cuántas personas están durmiendo en mis hoteles. Esta es mi información de ventas. ¿Por qué alguien quería tener eso? Y pensamos con justificadas razones en veces que esto es información confidencial de mi empresa, de mi institución. Sin embargo, hay modelos como por ejemplo en este caso los hoteles no le están dando la información directamente a otros hoteles, sino que se le están brindando a la ciudad de Tenerife, quien agrega toda la información y emite reportes, si se quiere, anonimizados. Entonces yo sé de esos, pongámosle, decenas de miles de turistas que llegaron durante cierto semestre, yo sé cuántos fueron míos, pero no sé cuántos fueron de mi competencia y eso está bien, igual sigue siendo información que no tenía antes. Ahora, ¿cómo comenzar? Y aquí voy a, en alguna medida, reiterar, comenzar pequeño. Cuando una entidad pública, cuando una empresa privada quiere compartir datos, no significa que tiene que agarrar todo su historial transaccional y publicarlo a la web a la vez. Podría ser simplemente información, quizás hasta agregada mensualmente, muy seguramente anonimizada, sin identificar quiénes son mis clientes, quiénes son los ciudadanos, por ejemplo. Simplemente reportes, algo tan básico como saber dónde están ubicados las iglesias, las escuelas, los centros de salud de los pueblos, que es información georreferenciada. Eso sirve para muchísimos usos que quizás nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, un primer punto es, comencemos pequeño. Cuando queremos abrir datos,
casi que ni siquiera es hasta sano comenzar con abrir todo de un solo porque no tenemos claro cómo se van a utilizar. Y ahí es donde iniciativas como el Datatón que ayudamos a organizar aquí fueron tan valiosas, porque el gobierno mismo estaba aprendiendo cómo es que sus datos son realmente o podrían ser realmente aprovechados por la ciudadanía. Yo tuve una conversación muy interesante ese día con personeros del gobierno abierto costarricense que decían, Germán, nosotros estamos desarrollando un plan del gobierno abierto a 3 años y estamos uniendo instituciones gubernamentales y entidades públicas y otro montón de cosas. Y yo vengo de la esfera privada, de la sociedad civil. Yo cuando pienso en que un gobierno va a hacer un plan a 3 años plazo, yo digo, algún día veremos de qué se trata ese plan. Y yo invité a esta persona con la que conversaba a contrastar esa visión largoplacista con lo que estaba sucediendo en ese momento en el Datatón. En ese momento fue un evento para el que se inscribieron 80 personas y al final llegaron 50 personas, pero teníamos 50 ciudadanos que gratuitamente, porque no les pagamos nada, ellos hasta pagaron por su almuerzo ese día porque ni siquiera había plata para eso. El refrigerio, el café sí se lo regalamos porque todos saben que una persona ingiere café y genera información, ¿no? Genera código. Pero hasta se pagaron su almuerzo para ir y ellos estaban en ese momento realmente dando la información súper valiosa al gobierno de qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué se puede mejorar, cuáles deberían ser los siguientes pasos para que estos ciudadanos innoven. Y el realmente echarse al agua, decimos los ticos, el aventarse, el dar un primer paso para comenzar a aprender es lo clave. Porque si no nos quedamos en planes hipotéticos de cómo creemos nosotros que van a ser las cosas. Pero, por ejemplo, vos mencionabas, Marilena, la Dirección General de Impuestos. Quizás no necesito todos los impuestos por sector, por industria, por tamaño de comercio. Tal vez un indicador mensual es un primer inicio. Y tal vez mediante algo ni siquiera tan sofisticado como un API, sino como un Excel. Para que la gente logre bajar el Excel o el CSV y me diga si los datos le funcionan o no. Y si resulta que hay un montón de gente interesada en este Excel, entonces lo llevo a un siguiente paso y expongo mis datos mediante algo más sofisticado como un API. Pero solo poniendo los datos ahí es que puedo yo comenzar a aprender cómo es que la ciudadanía, las entidades, otras entidades públicas, instituciones privadas, comenzarían a consumir mi información. Entonces, devolviéndome a tu pregunta, ¿cómo cambia la mentalidad? Comencemos con algo muy pequeño, de muy poco riesgo, y pongámoslo allá afuera. Y muy importante, anunciémoslo, comuniquémoslo, porque solo porque esté ahí publicado no significa que alguien inmediatamente va a ir a Google y encontrarlo, porque no sabe que está ahí. Hacemos un pequeño comunicado en prensa, nos buscamos algún grupo de desarrolladores, algún meetup en Panamá y en la ciudad del saber, gente que esté trabajando en R, por ejemplo, ahí en la ciudad del saber, y decimos, vean, tengo este set de datos y se los traigo para ver qué se les ocurre a ustedes hacer con eso. Y tomamos nota y aprendemos, y poco a poco vamos creciendo mediante ciclos iterativos cortos. A tu pregunta puntual sobre la información geográfica que teníamos, alguien de una institución pública en Costa Rica ya dibujó los polígonos de los cantones de Costa Rica. Y entonces, y es información pública, él la publicó en una plataforma que se llama GitHub, que es un tema de código abierto para publicar cosas gratuitas. Y voy a buscarlo este instante, de hecho que se los puedo compartir para que lo tomen como ejemplo. Todo el evento del Datatón, la información, todo lo que se generó ese día es público y está en esta plataforma llamada GitHub. E incluso el código con los polígonos para estos mapas que les mostré es público y está ahí en línea. Y aquí Scrug es San Carlos R User Group, fue la gente que lideró la implementación del sistema. Aquí está la información del Datatón, donde los distintos proyectos que se desarrollaron ese día con datos del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, con el Sistema Integrado de Compras Públicas de Costa Rica, con los datos de violencia doméstico, con datos de femicidios y temas del Poder Judicial, los distintos proyectos que se trabajaron. Aquí está el código, aquí están los datos que se usaron y el código que se usó para compartirlos. Todo esto es público. Entonces, en este caso, Marlena, los datos por cantones geográficos se desarrollaron, se publicaron, muy fácil, la
lenguajes de programación como R, como Python. Aquí está la página web, no sé, la voy a copiar en el chat del evento para que la tengan. Está, se va a compartir. Está, se acaba de compartir a De escuchar así a Germán. ¿Quieres ayudarnos con el silenciador del micrófono? Genial, gracias. Adelante, Germán. Espero haber respondido la pregunta de Marlene. No sé si Marlene tiene más consultas relacionadas o si logré explicarme en mis puntos. Gracias, profe. Dice Hamza. Mientras, a lo mejor si quieres hacer un poco de relevo de información de algunos comentarios, Germán, que han dejado en el chat, yo quisiera responder a un intercambio con Gaby en función de una iniciativa que plantea muy interesante ahí en el chat. Y yo conectaba no solo la respuesta para Gaby, sino a lo mejor para incentivar y motivar al resto de participantes en este seminario, que de las ideas como la que plantea Gaby puedan presentar, puedan desarrollar algunas propuestas específicas que puedan ser presentadas en la convocatoria que va a lanzar este proyecto a finales de mes para financiamiento de algunos proyectos innovadores. Y con eso, que pues con unos pocos fondos que se van a otorgar, puedan afianzar esas iniciativas, puedan sacarlas adelante y también usar el mecanismo de coaching que va a tener el proyecto para ayudarles en la realización de esa propuesta de proyecto. Así que eso ténganlo a la mano y claro, porque estará el proyecto más allá que compartiendo conocimiento, apoyando en la implementación de esas iniciativas con financiamiento. Así que motivados todos a ir pensando y preparando sus propuestas para la fase de convocatoria de proyectos. Y sí, voy a poner la información aquí de contacto de Hamza en el chat para que la tengan a la mano y estén en contacto con él a la hora del lanzamiento de la convocatoria. Muy bien. ¿Algo adicional que quieras agregar de los intercambios? Sí, mira, estoy leyendo y me disculpo no haber respondido antes las preguntas, pero estaba concentrado en responderle a Marilena. Veo una pregunta de Damaris Muñoz sobre cuál es el tiempo adecuado para desarrollar un proyecto. La respuesta corta es el mínimo posible, ¿no? Pero eso es fácil. Y aquí y no me voy a cansar de repetir esto, y es que depende del alcance del proyecto. Hay proyectos o iniciativas, más bien, que uno sabe, mira, esto es un proceso que va a demorar 2 años en llegar a su máxima culminación y a la máxima generación de valor. Pero el error a la hora de abordar ese proyecto es pensar desde el día cero en 2 años. Nosotros en Expantia, cuando nos contratan para un desarrollo de un modelo de Machine Learning, como sería un modelo de predicción, nosotros decimos, mira, nosotros podemos desarrollar un modelo y enriquecerlo y meter un montón de información y tomaríamos 6 u 8 meses en tener algo súper pulido, súper fino, que es inmejorable. Pero no nos interesa comenzar por ahí. Nos interesa comenzar con un ciclo corto de un par de meses y de hecho hasta nuestros machotes de propuestas de proyectos de desarrollo los tenemos porque usualmente entre 6, 7, 8 semanas ya tenemos previsto que logramos entregar a nuestros clientes algo que funciona. Y es justamente porque nos gusta comenzar pequeño, demostrar valor al inicio y a partir de ahí decidir siguientes fases. Reportes como el que les mostré de criminalidad con los datos del Poder Judicial costarricense. Eso se hizo en 3/4 de día. Con muy poco podemos tener una prueba de concepto, un prototipo, algo que nos permita a nosotros aprender el hacia dónde podría ir un proyecto. Entonces, mi invitación para Damaris y amigos por acá es animémonos a que un proyecto de datos no puede durar más de 2 meses.
qué puedo hacer en 2 meses, qué puedo aprender en 2 meses y a partir de ahí continuemos innovando. Hay otro concepto, bueno, Gaby comentaba sobre el tema de sincronizarte, que entiendo eso lo que Mike ya respondió. Y en efecto, muchas gracias por el tremendo esfuerzo en Costa Rica. Veo que Francisco comenta que hay un pueblo en el Amazónico en Perú que está decidido a generar políticas públicas para potenciar a las MIPES, perdón, y que quieran acceder a datos de compras públicas de la región con valor agregado y biodegradables. ¿Cómo iniciamos un proyecto? Eh, ya tenés lo más importante, que es la intención de comenzarlo. Fuera de eso, Francisco, si te parece, te invito a conversar con nosotros. Vos mismo sugeriste un datatón. Para mí, si hay datos abiertos, un datatón es una excelente iniciativa. Yo estaría feliz de ir a Perú a participar en el datatón. Nosotros como Xpantia, de hecho, en el datatón que tuvimos aquí en Costa Rica, eh, participamos más yendo a llevar nuestro conocimiento para programar y hackear la data y sacarle el juego de los datos que organización. Nuestro expertise no es organización de eventos. Con eso más bien nos apoyamos mucho en el Instituto Tecnológico Costa Rica, que nos ofreció usar sus instalaciones. El San Carlos R User Group fue el que envió convocatorias. La gente de Casa Presidencial Costarricense hizo los comunicados de prensa para que esto se divulgara. Expande, nosotros ayudamos, llevamos a nuestros mejores científicos de datos para contribuir en el desarrollo de los proyectos y discusión y resolver todas las pulgas y problemas que los participantes tenían en el camino, y estaríamos súper felices de ir a Perú para participar de iniciativas similares. Te invito, Francisco, y a todos en general a escribirme. Estoy compartiendo por aquí mi correo de nuevo para no compartir pantallas de nuevo en este instante. Pero por favor, Francisco, escríbeme y será un gran gusto conversar con vos y cualesquiera personas interesadas en que innovemos y Muchas gracias, quebremos Germán, cosas juntos. por compartir también tu información de contacto. También encuentran la información de contacto de Hamza en el chat. Ahora tengo que ir a Google Maps. ¿Dónde Adelante, queda Germán. Macicea? Así es. Bien, no hay más consultas, comentarios en el chat por el momento. Así que yo me voy a permitir, creo yo, cerrar ya esta sesión. En No, que primera Francisco me está instancia, diciendo que me invitó a la municipalidad de Macicea. Ahora tengo que ir a Google y agradecer usar el API a de Google para Germán encontrar dónde queda. Retana por acompañarnos. Qué bueno que diste buenas calificaciones a los alumnos porque se nota el Conectados en aprecio Panamá. en los intercambios. Muy bien. Es un gusto tenerte aquí. Es un gusto a través tuyo que esté representada Expantia. Ciertamente todo el conocimiento impartido será de mucho beneficio para Panamá y este proceso de inmersión al aprovechamiento de los datos abiertos por parte del sector privado. Esperamos que sea así. Tienen la información de contacto de Germán. Esperemos no sea el último momento en que nos encontremos en la vida de este proyecto, Germán. En este caso virtualmente, muy posiblemente, y esperemos personalmente ya en Ciudad de Panamá, con algunos de los proyectos que se van a iniciar como parte de esta convocatoria que el proyecto va a abrir. Así que muchas gracias a ti, Germán. Muchas gracias ciertamente a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a la AIG, quien ha habilitado sus instalaciones para la sesión presencial de este seminario, de este último seminario, y un agradecimiento también a la AIG por el acompañamiento que ha hecho durante todo el ciclo de seminarios en este proyecto. Muchas gracias a sus autoridades, igualmente a las autoridades y a la ANTAI, que ha seguido también y acompañado y apoyado este proceso de seminarios que culminan hoy, a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, específicamente también por acompañar la convocatoria de este último seminario, y a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, que hace posible
con sus iniciativas de financiamiento de proyectos, este proyecto sobre innovación pública a través de datos abiertos en Panamá. Para nosotros en la OEA, ciertamente con nuestros colegas del Trust for the Americas, es un gusto haber compartido este seminario hoy, y el ciclo de seminarios no termina aquí. Como les decía, siguen una serie de componentes de este proyecto que esperamos acelerar después de estas capacitaciones en los meses que quedan de este año y los próximos meses del próximo año para la implementación de las iniciativas de proyecto. Así que manténganse muy conectados. A todos quienes participaron presencialmente en Ciudad de Panamá hoy, muchas gracias por desplazarse hasta allí. A Rolando Becerra, que nos acompañó de la AIG con las palabras de bienvenida. Seguimos conectados. Dos instrucciones. Una, les compartiremos el video de esta sesión junto con los demás videos. Vamos a procurar que todos los enlaces estén funcionando adecuadamente para que no haya ningún problema en acceder a esa información. Dos, que a través de Hamza Haji tengan ustedes a bien poder responder a dos cosas. Uno, que es una encuesta acerca de estas capacitaciones, y dos, para aquellos que esperan recibir su certificado, puedan de igual forma no solo responder la encuesta, sino facilitarnos la presentación del producto final de estas capacitaciones. Eso va a ser importante. Voy a cerrar. La plataforma va a estar abierta unos 5 minutos más. De hecho, voy a dejar en la plataforma el link a la encuesta que les mencioné, que no lo he puesto allí todavía, para que puedan acceder a ella. Igual van a estar recibiendo vía email toda esta información. Muchas gracias, Germán. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y que tengan todos una muy buena tarde.